Hola mi gente, soy yo Gaby y estoy aquí con otro video. Bueno, yo siempre voy al tema así, sin intro, sin nada, sin hilación previa, ¿no? Bueno, no. Bueno, sí. El tema de hoy va a ser mi padre. El mío. De los suyos no sé nada. Entonces, mi padre. Para los que no lo sepan, para los que no me conocen en vida real o para los que no sé. Simplemente no me conocen. Mi papá falleció hace 2 años y un cachito más. Y quería hacer este video porque básicamente mi canal es para eso, para ir recordando cosas de mi vida en un futuro, porque... Y para que si alguien se siente identificado, pues lo pueda ver, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hablar de mi papá y tener ese recuerdito también aquí por un tiempo? Algo que yo puedo decir es que durante mi adolescencia yo pasé muy resentida y enojada con mi padre y no lo disfruté tanto como debería, pero aún así siento que tengo recuerdos muy buenos con él, así que quería hablar acerca de eso. Y bien, ¿qué sucede? Bueno, les contaré un poquito de mi padre. Francisco Javier Novillo Herrera fue mi papá. Recuerdo muchísimo de él porque cuando era pequeña, mi papá siempre ha tenido un gran gusto por el arte. A mi papá le gustaba la poesía, la pintura, el dibujo y todas esas cosas. De hecho, la pintura que ven por aquí es hecha por mi padre. Entonces, mi papá también tenía muchos libros de poesía publicados con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y muchas poesías también publicadas en la prensa. Que me acuerdo que mi papá ganó varios premios también de la prensa. Cosa que me hace sentir muy orgullosa. Entonces yo siento que eso de que me gusta el arte también fue heredado por mi papá. Pero, ¿qué pasa? Mi papá tuvo una infancia bastante complicada cuando era chiquito. No tuvo papá, así que... solo se crió con mi abuelita. Que mi abuelita, gran mujer. Señora mujer. Tremenda mujer. ¿Y por qué viene esta acotación? Porque recuerdo que las primeras experiencias que yo tengo con mi papá, de que recuerdo súper cool, eran incluso con mi abuelita. Recuerdo que mi abuelita llegaba los fines de semana con su esposo, o a veces nosotros íbamos a la casa de mi abuelita. ¿Y qué hacían ellos? Se compraban su java de cervezas así gigante, que cuando yo era chiquita para mí eso era mucho, pero como sea. Y se ponían a jugar barajas de que 40, Rumi, burro, cualquier cosa de esas, ellos se ponían a jugar. Y era muy divertido porque mi papá adoraba a mi abuelita. Y yo recuerdo que estar en ese ambiente tan familiar era muy cool. Y eso fue hasta que tuve al menos, que será unos 5 años de edad más o menos, cuando mi abuelita fallece. Mi papá le afectó bastante eso porque él era muy unido a su mamá. Pero, yo siento que mi papá tuvo que ponerse muy duro. Entonces, otro recuerdo bonito que yo tengo con mi papá es que yo tengo un medio hermano. Entonces, mi papá siempre me sacaba... mi mamá, no sé si mi mamá lo sabía, ¿ok? Pero mi papá me sacaba de la guardería y me decía, vamos con tu hermano. Y mi papá era como que un juguito, un postrecito. Y íbamos a cuando mi hermano estaba en el recreo y íbamos a visitar a mi hermano. Entonces mi papá me sacaba de la escuelita para llevarme a ver a mi hermano. Cosa que era muy divertido porque mi papá de la nada llegaba y me recogía y yo, fuera de clases, bien chingada más. Cosa que amaba completamente hacer eso. Otra cosa que era muy típica de mi papá era que llegaban vacaciones y mi papá era como que me decía, Génesis, vas a ir a cursos vacacionales. Y mi papá me llevaba a cursos vacacionales exactamente de arte. Estuve en teatro, estuve en dibujo, estuve en cursos de pintura, estuve un año en cursos de canto. Entonces yo era la niña cursos prácticamente. Y ya se terminaban los cursos y mi papá era como que vamos a irnos de viaje.
y todos los años nos íbamos siempre al mismo lado y era algo divertidísimo. Entonces el lugar seleccionado era baños y siempre nos íbamos a baños. Tengo muchas fotos de casi todos los años que nos íbamos a baños y ahí se ve mi crecimiento. Y recuerdo que era muy bonito ir a las piscinas y que cuando yo estaba en la piscina de agua calientita, mi papá decía, vámonos al chorro. Para que los que no conozcan las piscinas de baños, hay unos chorritos, porque en baños, precisamente por donde son las piscinas, hay una cascada. Entonces por ahí hay unos chorros de agua helada. Y yo estaba en la piscina caliente y mi papá ayuda a la circulación y me sacaba de la piscina y me llevaba al chorro. Y algo que me impresionaba mucho cuando era chiquita es que justo en esa zona había como que cangrejitos chiquititos. Y mi papá me decía, mira, cangrejitos. No sé por qué había cangrejos tan pequeñitos. También recuerdo que era divertido que mi papá me llevara al lado de la piscina, porque había un manantial de una virgencita. No soy devota, pero me llevaba y yo decía, la voy a saber rica, sabe agüití. Y me hacía tomar esa agua. Igual recuerdo que nos llevaba mucho a la catedral, a la iglesia de Baños, y me compraba, frente a la catedral hay puestitos en donde hay juguetes y cosas así, y mi papá me compraba juguetes de ese lugar. Y mi juguete favorito era un bus rosadito, chiquito, que eran de esos carritos a tracción que tú los haces para atrás y caminan solitos. Me compré uno de esos y estuve el resto de las vacaciones desquiciada con ese juguete. Me encantaba. Entonces también por esa temporada a mi papá le encantaba ver Los Tres Chiflados, Tres Patines, esas cosas. Y mi papá no era mucho de jugar conmigo, no jugaba conmigo, no sé por qué, o sea, yo tampoco se lo pedía, pero mi papá no jugaba mucho conmigo. Pero yo recuerdo que yo tenía un jueguito de muebles de plástico y tenía muñequitos de borradores, porque me encantaban. Había unos conejitos con overolcitos, eran unos conejitos amarillos con overoles azules y rositas, y les podías quitar los overoles y eran borradores y me encantaban. Y yo una vez le dije, papi, ¿juegas conmigo? Y mi papá todo lindo me dijo, sí, claro. Mientras él veía precisamente Tres Patines. Y estábamos jugando precisamente a eso. Y yo en la tremebunda corte del tremebundo. Pues ya ni me acuerdo cómo iba, pero mi papá todo feliz jugando conmigo. Ese es un recuerdo que yo tengo claro, porque mi papá estaba acostado en la cama y yo estaba con él jugando precisamente con estos juguetitos. Y fue súper divertido. Hubo una Navidad en que mi papá me dijo, te voy a comprar una bicicleta, y me compró una bicicleta. Y era una bicicleta preciosa, era una bicicleta roja con negro. Tenía su campanita y tenía cestito adelante y un cestito atrás. Creo que era una bicicleta para varón porque tenía llamas y esas cosas, pero a mí me encantaba esa bicicleta. Y me acuerdo que una vez sencillamente me trajo la bicicleta y tenía sus rueditas entrenadoras. Me acuerdo que el cestito de adelante era un cestito, la parte de arriba roja y la parte de abajo negra, y la parte de arriba era como un casquito, o sea, era redondito. Y mi papá, bueno, nosotros vivíamos antes por el centro y mi papá me llevaba a lo que es la Plaza Roja a que aprenda a manejar bicicleta. Yo usaba ruedas de entrenamiento y aún así no pillaba cómo, no entendía cómo, pero mi papá me decía, tú puedes. Llegó una temporada en la que mi papá dijo, no puede, y ya no me sacó más a pasear en la bicicleta. No podía. Y recuerdo que una vez intentando manejar la bicicleta casi atropello a una señora que iba con su hijito caminando de la mano. Y fue una cosa como que mi primer accidente de tránsito. Pero mi papá, creo que, no sé, era un ser humano muy extraño. Era muy paciente pero muy exigente al mismo tiempo. Nunca se cansó de querer enseñarme. Pero su paciencia era como que, pero debes poder, ¿por qué no puedes? ¿Estás pendejo qué? Y yo nada más no podía, no puedo, papá. Y ya luego los dos quedamos de acuerdo en que todavía no era tiempo, en que no íbamos a poder, en que yo no iba a poder todavía, es que estaba pequeña. Y a todo esto, creo que son muchas experiencias de mi niñez que pasé con mi papá, pero yo recuerdo, mi papá a veces no podía estar, por ejemplo, en festivales escolares porque él trabajaba y no le daban permiso, pero él siempre que podía intentaba estar, siempre que podía. No era muy seguido, pero estaba.
Pero cuando yo era niña recuerdo que sí era unida a mi papá y yo siempre he sido encimosa. Con mi papá era muy encimosa, me acuerdo, cuando era niña. Pero precisamente esto cambió muchísimo cuando yo entré a mi adolescencia, porque luego nos cambiamos del centro a una zona más alejada de la ciudad. Consiguió mi papá casita propia y cosas así. Entonces me acuerdo que yo ya entré al colegio y cambié muchísimo. Los primeros años que nos cambiamos a la actual residencia, me acuerdo que todavía era unida con mi papá porque yo seguía yendo a la escuelita. Y yo en la escuelita siempre fui muy niña. Yo siempre fui muy niña. O sea, mis compañeritas de séptimo de básica ya sabían más cosas del mundo adolescente y yo aún no. Yo era todavía pequeñita. Me acuerdo de eso claramente. Y yo creo que por eso también era muy unida a mi papá. Entré a la adolescencia y cambió todo. Cambió completamente todo. Empecé a enojarme mucho con mi papá, empecé a no querer hablar con él y mi papá y yo, como ya pensábamos diferente, teníamos muchas diferencias. Mi papá era muy criado a la antigua también, entonces mi papá era muy tajante y muy serio y era como que así es el mundo y así tiene que ser. Y yo por mi parte era mucho de ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, a cada rato era ¿por qué? Pero no tiene por qué ser así, se puede hacer así. Y entonces empecé a discutir muchísimo con mi padre que literal yo siento que en la adolescencia me puse muy insoportable. Yo ahora me veo de adolescente y digo, ¿qué pedo contigo, no? Cosas que pasan. Pero me acuerdo que mi papá era mucho de hacer bromas. Cuando yo era pequeña me reía de esas bromas a pesar de que no las entendiera, porque todos se reían con mi papá y yo decía, jaja, cool. Pero llegó mi adolescencia y mi papá hacía bromas y yo era como que, ush, qué aburrimiento. Porque, o sea, ya entendía las bromas, pero llevarle la contraria a mi papá, ni siquiera no es que sus bromas no fueran graciosas, simplemente era por llevarle la contraria a mi papá y yo ya no me reía. Y por ejemplo, yo dejé de ser cariñosa con mi papá, yo me alejé. O sea, cuando yo era niña yo era muy cariñosa. Mi papá nunca me negaba un abrazo, pero tampoco es como que se sintiera muy cómodo. Aún así, él hacía el esfuerzo de abrazarme y darme mimos, pero cuando llegó la adolescencia fue como que ya no quiero, no me toques, no te acerques a mí. Y mi papá se volvió un poco más cariñoso y llegó a un punto en el que mi papá me dijo, ¿por qué eres así? Cuando eras niña no eras así conmigo. Y yo, no, en ese momento fue como que, pues porque ya no soy niña, pero ahora lo recuerdo, es como que y digo, ay, ¿qué me pasaba por la cabeza? Y creo que fue así por un periodo bastante largo de tiempo, pero cositas que pasaron. No tengo muchos recuerdos con mi papá de mi adolescencia, no son muchos, porque no sé, no teníamos muchos roces, entonces como que mi cerebro dijo, ¿para qué? Pero sí recuerdo mucho que mi papá siempre estaba para darme consejos. Si hacía alguna cagada estaba para castigarme, obviamente. Y cuando hacía las cosas bien, me felicitaba. Y para mi papá, todas mis parejas era como que este pendejo no sirve para nada. No con este pendejo, pero igual me dejaba porque la experiencia, necesitas la experiencia, pero no te quiero ver con este pendejo. Me cae mal, me caga. Pero aún así decía, ok, necesitas aprender, hazlo. Con la pareja que duré más tiempo, que era precisamente una pareja del colegio, recuerdo que, bueno, no, como estaba, o sea, yo ya estaba medio normal en esa época. Recuerdo que una vez mi papá me llevó a uno de sus recitales de poesía que hacía con sus amigos y todavía era un poco temprano y me dijo, vamos a comer algo, y me llevó a comer un hot dog y él se pidió una hamburguesita. Y me estaba preguntando, ¿pero te trata bien? ¿Pero cómo te sientes? ¿Estás feliz? Cosas así, cosas muy de padre, pero siento que eso fue una de las pocas conversaciones que tuvimos durante mi adolescencia que me llenó mucho y que me supo decir, si pasa cualquier cosa puedes terminarle, no es nada muy formal, tú tranquila, si necesitas hablar dime, cosas así. Y entonces fue como que, qué lindo, recuerditos que te calientan el alma, pues.
Entonces, en esta etapa de adolescencia yo también descubrí que medio me gustaba la poesía. Y cuando yo escribía poesía, mi papá estaba muy orgulloso de eso, me acuerdo. Porque una vez, como me llevaba a sus recitales de vez en cuando, una vez me llevó a su recital y yo justo había escrito un poema mientras estábamos ahí en el recital. Y mi papá leyó mi poema. Y de la nada me dice, me perdonas, se levanta, se para el micrófono y dice, mi hija acaba de escribir algo y va a pasar a leerles a todos ustedes. Mi papá súper orgulloso de que acababa de escribir un poema y él lo leyó. Y me dijo, todo el mundo tiene que enterarse de esto, todo el mundo tiene que saberlo, así todo orgulloso y feliz. Entonces me acuerdo que fue la primera vez que yo estaba frente a sus colegas de poesía leyendo un poema que yo había escrito y fue muy divertido. Igual mi papá tenía una amiga que venía acá a la casa muy seguido. Y con esta amiga de mi papá hicimos una obra de teatro. Y mi papá bien orgulloso de, esa es mi hija en la obra de teatro, ¿no? Era un círculo no tan grande de colegas de entre poesía y teatro, pero todos ellos se apoyaban muchísimo. Entonces yo conocía a sus amigos y era súper divertido ir para allá porque, no sé, son artistas. Los artistas son lo máximo. Y bueno, aún así siento que tenía encontrones con mi papá porque yo quería seguir una carrera que sea más artística y mi papá era como que no. Y a pesar de que sus amigos también eran muy artísticos, él le decía a sus amigos, dile que estudie otra cosa que no sea arte. Y sus amigos muchas veces me decían como que no, tienes que estudiar medicina u otra cosa que sí te dé para vivir. El arte lo puedes hacer en cualquier otro momento o como un hobby y cosas así. Y mi papá... Gracias. Luego me metí a mi carrera prácticamente. No es que no me agrade mi carrera, sí me gusta mucho mi carrera, pero mi corazoncito siempre va a estar en el arte. Y me acuerdo que durante mi carrera mi padre era mucho como que me alejé yo, o sea, del arte también durante mi etapa de la carrera. Y me acuerdo que mi papá era como que no pierdas el tiempo, ponte a estudiar, haz las cosas bien en la universidad y cosas así. Y justo antes de morir mi padre, me acuerdo que cambió. No sabía por qué, pero cambió. Hubo una vez en la que hicieron una danza de la universidad que era precisamente para unas fiestas que caían en diciembre. Y recuerdo que un día iba bajando con mi papá en el bus, prácticamente porque yo tenía prácticas y mi papá iba al trabajo. Yo ya no veía a mi papá mucho porque yo pasaba en la universidad y mi papá trabajaba, entonces yo ya no lo veía. Solo lo veía en las noches más o menos. Entonces también nos dejamos de pelear muchísimo por eso. Ya no, prácticamente ya casi no nos veíamos. Las pocas veces que nos veíamos era de que, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Así. Entonces justo esa vez coincidió que íbamos a bajar juntos en el bus. Y recuerdo que dije, bueno, le voy a decir. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué, pa? Me metí a la danza de la universidad porque quiero hacerlo. Y mi papá solo me dijo, pues, si es lo que te gusta, hazlo. No me regañó, no me retó, solo me dijo, si es lo que te gusta, hazlo. Y fue como que, ¡ay, qué bonito! Y sí disfruté mucho estar en ese pregón, fue súper divertido, me encantó. Ahí conocí a una profe de danza que adoro con toda mi vida, que ahorita ya no puedo ir a la danza tanto porque me queda lejísimos y son domingos y domingos no hay buses y salíamos ya muy noche, entonces es súper peligroso incluso para mí. Entonces ya no voy a la danza, pero fue una etapa que disfruté bastante. Igual, una vez, bueno, eso ya fue un cambio que tuvo mi papá bastante grande. Pero recuerdo que antes de eso, yo había ganado un concurso de la Universidad de Literatura. Gané un tercer lugar en esa vez. Y yo dije, voy a recibir mi premio. Me dieron 3 libros, pero no me dieron ningún certificado. Y cuando llego a la casa, mi papá, pendeja, se pide certificado de todo. Se pide certificado, pendeja. Y yo, sí, pero me dieron 3 libros bonitos. Y mi papá, no me importa, certificado. Pero aún así mi papá me felicitó mucho por haber ganado un tercer lugar en un concurso de literatura. Creo que escribí un cuento que se llama El monstruo moroso, que era un monstruo peludito que había nacido a partir de un caramelo. De un caramelo de esos de, no sé, si son ecuatorianos saben, hay unos caramelos así redonditos chiquitos que son de mora. Entonces a una niña se le olvida ese caramelo bajo su cama y luego se hizo una pelusa gigante y era un monstruo moroso de mora.
Y en esta temporada también universitaria yo me di a la tarea de escribir libros. Escribí mis primeros Wattpad libros en Wattpad pues. Y mi papá una vez me dijo, quiero leer lo que escribes. Y le dije, bueno, o sea, con mi papá no era como que el recelo de no veas lo que escribo porque, no sé, ¿no? Mi papá también escribía muchas cosas, entonces yo sabía que mi papá lo iba a entender. Y le pasé mi libro. Y mi papá cada semana me iba dando un update de cómo iba su lectura de mi libro. Y me decía, ay, es que me gusta mucho. Siento que tú eres el personaje principal y que te identificas mucho con este personaje. Y pasaron cosas en mi vida y mi papá decía, y tal vez este chico sea este personaje, sea este chico con el que estuviste y cosas así. Y mi papá me decía, me gusta mucho cómo estás tomando el libro y maravillas así. Y recuerdo que el día que murió mi papá también pasó una cosa súper extraña, súper extraña. Porque yo soy mucho de... Odio el mango de chupar. Aquí tenemos en Ecuador el mango de chupar, unos mangos chiquitos y unos mangos enormes que son los de comer. Y yo odio los mangos pequeñitos. No me gustan para nada porque no me gusta la textura de los hilitos entre los dientes, ni que eso te ensucia mucho. No me gusta. Entonces mi papá siempre era muy de tienes que comer todo, no es posible que no quieras tragar las cosas, tienes que traga, así. Pero la última vez que hablé con mi papá había comprado un montón de cosas porque al día siguiente tenía un recital para ayudar a niños en condiciones de calle y cosas así que en ese entonces se llamaban Navidarte, no sé si aún lo sigan haciendo. Pero mi papá había comprado precisamente mangos de los de chupar. Y mi papá me dice, llega y me dice, ¿quieres un mango? Y yo, no, pa, sabes que no me gustan los mangos. Y yo, me va a regañar. No, me dijo, bueno, me dieron de Yapo una naranja, toma. Y me da la naranja y yo, ay, gracias. No me regañó, no me dijo nada. Lastimosamente, ese día mi papá falleció. Y fue como que, me faltó hacer cosas con él. A veces, me faltaron hacer muchas cosas con él porque... Qué bonito hubiera sido compartir, por ejemplo, logros que tuve más adelante, como terminar de escribir otro libro o que gané otro concurso de literatura en la universidad. Hubiera sido muy bonito compartir esas cosas con mi papá. O ahorita que ya terminé mi licenciatura también, pero no sé, me quedo con lo bueno. Sin embargo, fue difícil después de la muerte de mi padre porque recuerdo que mis compañeros, ay, no le afecta, no le duele, ya está bien. Amigas, me quedaba dormida en clases por la depresión, no mamen. O sea, ojito ahí, no mamen tampoco, pero... Ajá, siento que las cosas buenas y malas que viví con él estuvieron geniales, estuvieron cool. Y lo quiero mucho y lo admiro por todo lo que tuvo que pasar. Y aún así... fue un increíble ser humano, ¿no? Algo que yo puedo recalcar es que nunca estuve avergonzada de él, porque hay hijos que se avergüenzan de sus padres y digo, no, ¿para qué? Mi papá era conserje y me acuerdo que era conserje en mi colegio. Nunca sentí vergüenza de eso, incluso a veces lo ayudaba a limpiar y cosas así. No pude haber estado más orgullosa porque era súper trabajador y súper responsable y muy artístico también, entonces... lo adoraba. También siento que muchas cosas de esas que decían mis compañeras, bueno, no es mi culpa, o sea, como tenía un bloqueo emocional, yo tuve un bloqueo emocional, yo no lloré prácticamente, ni una lágrima durante toda esa temporada, no lloré nada, entonces yo tenía un bloqueo emocional y cuando tienes un bloqueo emocional muchas veces tiendes a hacer bromas y yo hacía bromas sobre mi situación, hacía muchas bromas estúpidas también y no lloraba, pero sí estaba deprimida, quería dormir todo el día, no quería levantarme de la cama y cosas así. Fue terrible, pero... Ajá, ¿no? O sea, tampoco es que eso les diera el derecho a hablar sobre mi vida, pero... Ok, está bien, son cosas que pasan. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Si tienes a tus papás con vida, cuídalos mucho, protégelos, ámalos, mímalos, dales todo. Ten en mente que siempre hay buenos y malos momentos que... es normal en la vida, tampoco es como que todo va a ser siempre color de rosa. Cuida mucho a tus padres porque algún día simplemente ya no van a estar. De un día para el otro van a dejar de estar. Así de simple. Ahorita están y tal vez mañana ya no. Entonces cuídalos muchísimo, muchísimo. Y a mi papá en el cielo, si está viendo esto, muchas gracias por seguirme cuidando, porque hasta ahora sé que me sigue cuidando. Y creo
que eso es todo por el video de hoy. Entonces, quiero también agradecer muchísimo a quien está viendo mis videos, a quien todavía se ha quedado aquí. Te dejo mis redes sociales por aquí arriba y te dejo las páginas en las que escribo, tal vez por si te interesa, porque sí escribo libros. Ya volví a escribir. Siempre digo lo mismo porque lo dejo por una temporada y lo vuelvo a hacer, pero ahí vamos. Es una pelea odio-amor con la literatura. Y finalmente, si te gustó este video, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, deja un comentario bonito, no sean ratas porque me están dejando comentarios culeros y yo les voy a ir a su casa y les voy a patear. A quien deje comentarios feos se le va a caer la nalga derecha. Les estoy avisando, ¿verdad? Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Les quiero mucho, besitos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.